Juan Valente Ocampo Rangel. Él es profesor de enseñanza musical en jardines de niños. Terminó la licenciatura en música en el Centro Morelense de las Artes. Es profesor de coros escolares en 3 primarias. Desde el año 2013 participó como profesor de coros escolares en el programa de formación de coros del estado de Morelos. Tiene experiencia musical de más de 30 años tocando diferentes instrumentos musicales como son batería, percusiones afrocubanas, guitarra, teclado y bajo eléctrico en varios géneros musicales. Ha dado talleres de canto, guitarra dentro del programa de formación artística en los municipios de la Secretaría de Turismo y Cultura y en casas de cultura de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Coatetelco, todo esto dentro del estado de Morelos. Actualmente cursa el 4º semestre de la maestría en educación artística. Pues bienvenido, Juan Valente, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, maestra. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Buenos días a todos. Comparto pantalla, entonces. Uy, 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 uy. Permítame. Ay. Permítame, por favor, porque tuve un pequeño error aquí. Ok. Ahora sí voy a compartir. Aquí está. Sí, me dicen si la alcanzan a ver la. Y muy bien, se ve muy bien. Bueno, mi presentación, bueno, mi investigación es el rescate de la tradición musical, la vida y obra de don Juan Osorio. Es un título un poquito que habla de lo que intento hacer con la obra de don Juan Osorio, pero además rescatar una tradición. Esto bajo la asesoría del maestro Javier Almazán, que me ha guiado y que la verdad le agradezco profundamente por cómo me ha guiado en este camino. Bueno, a ver. Sí, los objetivos de esta investigación es promover el rescate y el resguardo de obras musicales de compositores morelenses, así como don Juan Osorio ha compuesto canciones que son de la trova suriana, que tiene que ver con el origen del corrido suriano. También hay otros compositores que son desconocidos por una cuestión de que no es algo, no es una música popular o comercial, por decirlo de una manera. Pero de todas maneras tiene es una música que tiene una cultura muy afincada en nuestra región. El otro objetivo es generar la afición compositivo-musical en los jóvenes morelenses, ¿sí? Para que ellos tomen la música como un vehículo para expresar lo que sienten, lo que ven, lo que están viviendo. Y también para que estos mismos jóvenes comiencen a componer, así como otros compositores. Y por eso es importante la difusión de las obras de ellos. ¿Y qué me impulsa a preservar la obra de don Juan Osorio, precisamente, ¿no? Bueno, él, además de ser un gran compositor, porque tiene una creatividad, que ya lo voy a demostrar en un momentito, su creatividad también puede servir de ejemplo, puede ser como un impulso que puedan tomar los jóvenes y que digan, si él puede, yo también lo puedo hacer. Tiene una poesía muy profunda, un amor por su tierra muy grande. Entonces, eso es algo que debemos rescatar, porque nosotros nos estamos un poquito desconectando de lo que es donde vivimos, de lo que es nuestra región, nuestro rumbo. Tiene un gran valor cultural y artístico, y su mensaje y
o la enseñanza, para que desde los jóvenes, desde los niños, vayan aprendiendo que se puede no solamente escuchar esta música tan bella, sino también podemos comenzar a componer y a tocar y a expresar nuestros sentimientos con esa música. El caso de este compositor morelense, don Juan Osorio. Don Juan Osorio en la actualidad tiene 95 años y él nace el 28 de marzo de 1928 en Tetecala, Morelos, que también es el lugar en donde yo vivo, donde yo también nací. El señor es nieto de un señor que llegó vendiendo su mercancía a Tetecala y aquí se enamora de su abuela y a partir de ahí su familia se establece en Tetecala. El señor don Juan Osorio ha trabajado mucho, ha tenido muchos empleos relacionados con el campo, ha sido chivero, ha cuidado vacas, ha sido velador en granjas, pero sus últimos 30, un poquito más de 30 años con los que trabajó, él trabajaba manejando un tractor y en ese momento tenía la posibilidad de ir aprendiendo, de ir viendo la naturaleza e ir viendo, y entonces eso le daba mucha inspiración también. Comienza a escribir su primera canción a los 18 años. Escribe su primera canción que habla un poquito del dolor, una novia que lo deja, bueno, una muchacha que no acepta ser su novia, más bien, y eso lo impulsa a hacer una canción que termina siendo solamente un cuarteto, pero un cuarteto muy lindo. Su obra no ha tenido ninguna difusión, no ha sido grabada o ha sido escrita, grabada propiamente. O sea, sus composiciones son conocidas por algunas personas únicamente aquí en el pueblo. Sin embargo, sí reflejan lo que viene siendo el corrido suriano. El corrido suriano que es muy de nosotros, muy de nuestro estado. ¿Sí? No han sido grabadas sus obras ni difundidas de una manera apropiada. Es decir, no hay partituras, no hay grabaciones. Tampoco hay escritura musical que preserve su obra ni la tradición morelense que en ellas aparece. Pero, ¿de dónde viene esa tradición del canto suriano? Eh, eh, por ejemplo, el trovador nace en el siglo XII, un poquito ya a finales del siglo XI ya comienza a haber trovadores. Y también hay lo que son los trovadores, son quienes empiezan a componer canciones que ya no es la música sacra, que ya no es la música que oyen solamente la gente de la alta sociedad, sino la música popular. También había juglares, que ellos a veces eran compositores, a veces eran intérpretes, a veces tenían que hacer malabarismo, hacer otras cosas. Los juglares eran un poco diferentes a los trovadores, porque los trovadores eran como más serios y más formales. Los juglares iban de pueblo en pueblo como presentando un espectáculo en el que la música les servía para también llevar noticias de lo que había sucedido en otros lugares. Toda esta tradición europea que parte de esos, cuando llega la conquista española a México, también eso influye en la cultura musical de nuestro país. Y entonces hay zonas de México donde cada zona va haciendo un tipo de música, va haciendo un tipo de melodías, de composiciones, incluso se hacen instrumentos, están las jaranas jarochas o las jaranas huastecas, pero aquí en nuestra región se hace el instrumento, se inventa el bajo quinto, que es el instrumento con el que se suelen acompañar los corridos surianos, aunque últimamente pues ya se usa la guitarra, porque es más popular y es más fácil de conseguir. El corrido suriano se ubica en los estados de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Guerrero, pero sobre todo en Morelos.
¿sí? Morelos, digamos que es como la zona de donde parte esta, este canto suriano. Hay quienes le llaman trova suriana porque ya no solamente son corridos, sino que también son, hay música romántica, hay música jocosa, que también es corrido, se le llama corrido suriano o trova suriana. Esto, eh, la tradición, lo que hacían en ese entonces como para mantener esas canciones era que los publicistas eran personas que interpretaban canciones de otros o propias, y lo que hacían es que iban a los mercados, a las ferias, y ponían un tendedero donde ponían sus canciones a la venta. Y entonces, si alguien se interesaba por una canción, entonces llegaban, decía, a ver, ¿y cómo es esa? Entonces el publicista la cantaba, y quien la compraba tenía la letra y tenía que recordar la melodía que le habían cantado, que solamente la iba a escuchar por una vez, porque no había nada de radio ni nada de los medios que tenemos ahora como para hacer publicidad o como para publicar una canción. Y entonces, eso era una manera en la que la trova se iba quedando un poquito en la memoria de la gente. También, cuando los corridistas se reunían, intercambiaban canciones, se hacían cantos de bienvenida. A don Juan Osorio le tocó una vez, en el pueblo vecino, le tocó ver una reunión de esos trovadores, donde estaba gente de aquí, de los pueblos, y recibían a gente que venían de Guerrero. En esa ocasión venía gente de Guerrero, y empezaban con bienvenidas los trovadores de aquí, cantaban bienvenidas, y después empezaban a intercambiar canciones y se la pasaban cantando. Dicen que a veces eran días donde estaban intercambiando sus canciones, y así es como se las promovían, y así es como se conocían. Uno de los cantores, de los trovadores muy conocido, porque fue el trovador, digamos, oficial del zapatismo, fue don Marciano Silva, que en uno de sus cantos, él expresa qué es lo que es. Entonces, dice, soy del sur, ignorado publicista. Él es publicista, se dice publicista porque en algunas ocasiones cantaba no solo sus composiciones, sino también de otros. Dice, soy del sur, ignorado publicista, que sin gracia ni cultura en la ocasión, voy cantando del tirano la injusticia y ensalzando el patriotismo de un campeón. El campeón al que se refiere es a Zapata, ¿sí? Entonces habla que como él pelea desde sus versos, desde sus composiciones. Y don Marciano Silva tiene canciones preciosas, corridos preciosos, y que seguramente esta música también influyó en las composiciones de don Juan. Bueno, a los 17 años, don Juan comienza a componer, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, que una decepción amorosa lo lleva a crear su primera canción de un solo cuarteto. Por maciza que sea la madera, con el tiempo también envejece, y aunque el hombre queriendo se muera, la mujer también desaparece. Y eso fue la primera canción. Yo le dije, bueno, ¿y cómo sigue? ¿O qué es lo que sigue? Y dice, pues ya está, eso es todo lo que se me ocurrió. Pero me parece cómo muy interesante cómo empieza a usar no solo la melodía, una melodía que no es muy común, no trató de copiar a alguien, sino que era una creación muy bonita, digo, para un muchacho ha de haber sido algo muy bien logrado. Y eh, también hablo aquí de dos canciones, son las más recientes. Don Juan tuvo un problema con la piel. Él tenía un problema aquí, tuvo un granito que resultó ser cáncer de piel.
y lo llevaron a una operación para extirpárselo. Y el camillero que lo iba sacando después de que ya estaba recuperándose de la anestesia, dices, es que estaba cantando usted una canción que decía de mi caballito no quiere, ya quiere correr, pero es muy chiquito y se puede caer. Entonces dice, sí, dice, esa canción es mía, esa es la canción, esa la compuso cuando tenía 94 años y ya seguía componiendo. Entonces, hasta la fecha sigue componiendo. La canción de Coatetelco todavía la tiene a punto de terminar y tiene mucha creatividad el Señor. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que hace y la importancia que tiene el amor por, por nuestro estado, por nuestra región. Entonces, eso es lo que quiero mostrar con estas canciones. Por ejemplo, aquí pongo una lista de algunas canciones, solo son algunas canciones de las que he compuesto. Qué bonito se ve Cuernavaca, otra que habla, qué bonito habla de la pradera, de lo bonito que se ve el campo. La canción del abuelo, que habla del abuelo de cuando llega. El gato negro, que es un corrido de un maleante. La rancherita, Lindo Campo. Los conejos, una canción infantil, porque eso es lo que tenía el señor. Bueno, tiene, quiero decir. Sus canciones, pues, tiene desde corridos de personajes locales, amores y desamores, canciones infantiles, pero todo, sobre todo su pueblo y su estado. Como dije antes, él es de Tetecala y tiene unas 5 canciones de Tetecala que las hace, se le ve el amor por su pueblo, pero también habla de otros pueblos, como por ejemplo Coatetelco, tiene alguna de Mazatepec y Tetecala, donde habla cómo interactúan los dos pueblos, tiene otra donde habla de Cuernavaca, qué bonito se ve Cuernavaca, pero además habla de una excursión a las grutas de Cacahuamilpa y habla de cómo es. Todo esto lo vamos a ver un poquito de su poesía, ¿sí? Eso es la canción del abuelo, que dice que él, don Margarito Osorio, era comerciante y hombre de a caballo, venía desde Iguala hasta Tetecala. Se encontró con una mujer que le robó el corazón y así nació esta canción. Dice, ¿y por qué crees que termino por los caminos de Michoacán? Porque tengo unos nietos que viven en Michoacán y quiero ir a visitarlos. Dice, entonces se me ocurrió porque cantaremos por los caminos de Michoacán. Entonces siempre él está atento a lo que sucede, a lo que sucede, a lo que sucedió, y eso es algo que quiero también yo eh, influir en los niños, que vean que si vivimos atentos a nuestra cultura, también nosotros podemos expresar las cosas desde allí. Bueno, este es el gato negro, es el corrido del gato negro, que era un maleante, que era revolucionario, pero de pronto él se alejó del ejército y se fue a asaltar. Y decía que hasta por acá, por Morelos, daba golpes y dejaba temblando los gauchines. Son canciones, son corridos que tienen una melodía muy interesante, porque no son corridos que sean como muy comunes, por decirlo de una manera. Sus melodías me parecen muy llamativas, porque no le encuentro como decir, bueno, es que lo que pasa es que se ve que está copiando a un compositor tal, o es la canción fulana de tal. Él tiene mucha originalidad en sus composiciones. Esta canción es preciosa. Eh, Dice, yo soy un ranchero muy afortunado y estoy muy engrido con mis animales. Me gustan las vacas, también los becerros, cuando van corriendo por esos maizales. Qué bonito, qué bonito, qué bonito
Se ven mi caballo y mi perro corriendo por la vereda. Qué bonito, qué bonito, qué bonitos se ven los colores que adornan a la pradera. En el cerro ya empieza a llover, ya es muy tarde, ya va a oscurecer. Caporales, arrien el ganado, que siendo de noche se puede perder. Una canción preciosa que me parece como retrata todo desde el corazón. Otra que esto es un ejemplo de la gran creatividad de Don Juan. Don Juan hizo este poema, dice, yo tengo un poema que dice, yo soy un viejo labriego, detrás del monte yo vivo, etcétera, etcétera. Siempre añorando el recuerdo de mi tiempo ya perdido. Entonces yo le dije, oiga, don Juan, ¿y no ha pensado ponerle música a su poema? Dice, pues no es un poema, pero digo, es que usted es muy buen compositor. Dice, pues no se me ha ocurrido. Y un día estaba yo con él entrevistándolo, porque precisamente esa es la base de mi investigación, las entrevistas, las grabaciones, los videos. No solamente grabo lo que dice, lo que canta, sino también lo que dice, cómo ha vivido, ¿sí? Entonces, él me dice, bueno, podríamos intentarlo. Y en la siguiente diapositiva es un video donde el señor se le ocurre una melodía y yo trato de seguirlo con la guitarra, pero de verdad es muy ingenioso, muy creativa su manera de componer. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo empieza? Yo soy un viejo Yo labriego. soy, ¿cómo le podemos poner? Yo soy un viejo labriego que tras del monte me vivo, siempre llorando, añorando al recuerdo de aquellos tiempos perdidos. Por ahí así, ajá, Sí. le vamos poniendo, Ahí, para más o menos. ajá, porque vaya, a ver si sale toda. Sí, el señor en ese momento se inventó esa melodía. Y como pueden oír, es una melodía muy linda, con su letra que también es preciosa, y me parecería como muy triste que se pierda este legado cultural, que no solamente es de mi pueblo, no solamente es de este señor, es de toda nuestra región, de nuestro estado. Y entonces, quién sabe cuánta gente más haya por allí que esté componiendo canciones y que las estemos desperdiciando y que las estemos olvidando, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos de canciones que hizo sobre Tetecala también, que dice, en mi caballo morito voy con rumbo a Tetecala, soy de ese pueblo bonito y me gusta la charreada. Dice, el estribillo de esa canción fue algo que yo escuché cuando yo era niño, hace muchos años, y yo escuché que estaban cantando algo que decían de Tetecala y me llamó la atención porque digo, yo no conozco ninguna canción que hable de mi pueblo directamente, aunque sí, por ejemplo, Modesta Ayala habla de Tetecala, pero no tan directo. Esta es una canción que habla del pueblo y me llamó la atención, pero lo olvidé. Y hace unos años voy pasando en la calle y escucho que hay unos señores reunidos en el consultorio de un doctor amigo mío y están cantando esa canción y yo me acerqué y digo, bueno, ¿y esa canción de quién es? Y allí conocí a don Juan Osorio. Don Juan Osorio, que sucede que era amigo de mi padre y yo no lo sabía. Había sido amigo de mi padre, quien ya falleció,
pero sí me dijo que don Juan me dijo que salían a dar serenatas y que conocía muchas canciones de él. Digo, pero nunca me trató. Ese día tuve la fortuna de, de escuchar más canciones de él y dije, esto es algo que no debe perderse y esto es algo que debe saberse. Porque, por ejemplo, en esta canción de Tetecala, de la que yo solamente incluí una parte de mi pueblo, habla dice, por debajo de tus huertas corre siempre el agua fría. Son tus mujeres bonitas, rebosantes de alegría. Por debajo de tus huertas corre, sí, hay espesos cafetales. El que conoce mi pueblo sabe que hay hombres cabales. En mi pueblo había huertas con cafetales, un café que según dicen que era muy bueno, pero desafortunadamente estamos perdiendo huertas porque los dueños de las huertas prefieren rentar los terrenos a las personas que siembran flores que vienen del Estado de México. Ese es un problema que también se puede abordar desde las canciones, desde cómo era o qué es lo que tenemos que preservar. Además de la cultura, tenemos que preservar pues nuestro medio y una manera de expresarlo me parece muy linda es desde las composiciones. Aquí pongo el otro ejemplo de qué bonito se ve Cuernavaca y la poesía que dice en el primer cuarteto. Dice, qué bonito se ve Cuernavaca, desde el cerro se ve primoroso, tal parece una linda muchacha que se cubre en su lindo rebozo. ¿Sí? Y se van por esa carretera serpentina que va hasta las grutas, allá pasan las horas felices y regresan después por Jojutla. Es muy linda la canción también. Tiene temas muy variados, tiene temas muy bonitos. Y, por ejemplo, esta es otra canción que hizo hace ya años Acuedetelco, pero la última que está haciendo todavía no la termina. Esta habla de Coatetelco y ahí retrata mucho las costumbres de la gente de Coatetelco, de cómo habla. Porque en Coatetelco se hablaba el náhuatl, pero por vergüenza dejó de hablarse. Y incluso él lo coloca en el último cuarteto que dice Amoquineque. Amoquinequi sería amo, no quieres, eso sería en náhuatl, pero él oía que eso decían, no sabía ni qué era, y entonces lo puso, dice, vamos, Quineque, San Juan Cotetelco. Eso se hace cuando haya modo. Comemos pescado, mojarra, pintos o lomo. Así dicen, en lugar de decir que su lomo está pinto, si dicen pinto solomo, porque sustituyen la O por la U. Pero es una costumbre, es algo que lo retrata muy bien. Es la cultura que tenemos, que también eso se puede salvar por medio de estas composiciones y estas canciones. Pues aquí, en su cumpleaños número 94, cuando tuve la fortuna de estar allí, también hago ver que son 52 canciones que tengo hasta ahorita recabadas. De pronto don Juan se acuerda de canciones y dice, oye, ¿tú has oído esta o me acordé de tal canción? Primero empezamos con unas veintitantas y luego empezó a acordarse y llegamos a 52. Lo más seguro es que tenga por ahí algunas que le vengan a la memoria. Eso espero. Bueno, ¿qué queda por hacer con don Juan, con su trabajo, con el canto, con la tradición que tenemos? Bueno, lo que quiero terminar de pasar a escritura musical, estoy haciendo partituras de sus canciones. También quiero hacer un cuadernillo con sus partituras, con sus letras, de manera que los pueda llevar a las escuelas para que los maestros le puedan poner las canciones y para que también se pueda compartir con los niños para que la tengan, para que las lean, para que las vean, para que las sientan.
y también realizar presentaciones de sus canciones. Ahí hay una imagen donde estoy con los niños de aquí, de una primaria de Actopan, en la que cantaron la canción de Tetecala. Y también se ve que le dieron un reconocimiento a Don Juan. Entonces, quiero que el ejemplo de Don Juan sirva para los niños y los adolescentes, que ellos entiendan y vean lo que es tener un poquito de amor por el lugar donde vivimos y también expresar lo que sentimos por donde vivimos. Ahorita vivimos situaciones difíciles, tal vez también haya que expresarlo, pero podemos expresarlo también desde la música. La música tiene muchos beneficios para la gente, pero también hay que promover la cultura, la, el mirarnos los unos a los otros, porque nos estamos volviendo cada vez más dependientes de los celulares, olvidarnos de las demás personas y dejar de vivir nuestra realidad. Y esto se trata precisamente de contrarrestar esto, de que la gente viva y entienda no solo su región, sino también la cultura que ha emanado de ella. Entonces, eso es el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, referente a la bibliografía de lo que hablé tanto de los juglares, trovadores, del corrido y la bola suriana, y también del romance. Es la bibliografía que yo tomé, y pues eso es toda mi presentación, y muchas gracias por su atención.